Hola amigos de la Sala de Instrumentos, ¿cómo están? Otra vez nos encontramos y hoy a pedido de ustedes, que hay un montón que me mandaban mensajes haciendo comparaciones en los otros videos de guitarras acústicas y preguntaban por esta guitarra que es la Fender CD60. Llamé al distribuidor, les dije, mandame un par de guitarras que quiero hacer ese tutorial para los seguidores. Así que hoy estamos probando la Fender CD60. Bueno gente, si les gusta este video, quiero que por favor le pongan una suscripción al canal, que eso nos ayuda muchísimo, y si se puede un like, un comentario, mejor todavía. Muchísimas gracias por seguirnos. Hoy vamos a estar presentando esta guitarra que es la Fender CD60. Es una guitarra de la línea económica de Fender, es la línea Studio. Pero así como una línea Studio, tiene algunas características que sobresalen por sobre otras marcas Studio. Esta guitarra viene en tres colores, viene en acabado natural, Sunburst, como la tenemos aquí a mi lado, y también en color negro. Es una guitarra de cuerpo entero, no tiene corte, es decir, si tenés que puntear, hasta acá nomás, traste 14, 15 y ya no hay mucha más posibilidad, pero por eso es una guitarra estudio. Es para tirar unos acordes, unas cejillas y seguir tu aprendizaje. Igual así todo, es una guitarra que está muy bien terminada. Tiene ya de por sí en estos pequeños acordes y shapes que hice, me di cuenta que por ser su guitarra estudio ya suena un montón, suena muchísimo. Es una guitarra muy bien hecha, muy bien terminada, como acostumbra hacer Fender. Bueno, las maderas que tiene esta guitarra es una tapa de abeto. Las acústicas, la mayoría vienen con una tapa de abeto. Los aros, el fondo y el mástil son de caoba. Después tiene un diapasón de nogal con unas pequeñas liñitas a los costados como un filete que viene de palo de rosa. Que eso supuestamente le da una nitidez al sonido que hace que cambie. No lo podemos comprobar, eso es incomprobable amigos, pero bueno, si lo dice Fender vamos a creerle. Es una guitarra de 20 trastes con un puente de nogal. Todo el mástil está curvo, es decir, está hecha en C, los trastes quedan en forma de C, eso le da más comodidad. Hay algunas guitarras nacionales que he visto que vienen, no voy a decir la marca, pero hay unas guitarras acústicas nacionales que vienen con la trastera recta y realmente son muy incómodas para hacer la cejilla. Así que es importante esto, que traigan el mástil en C. Además este mástil tiene un cuello muy fino, es muy cómoda. Lo único que, como siempre decimos, tiene de fábrica, viene con encordado 012, que es bastante grueso, le da un grave. Le da un grave importante, pero si estamos hablando que es una guitarra para aprendiz, se pone un poquito durita. Así que podés bajarlo en tu casa de música amiga a un 011 o a un 010 y creo que ahí para aprender va a ser un poco mejor. Esta guitarra viene de fábrica con estuche, eso está buenísimo, te la protege un montón. Hoy en día los chicos, por más que tengan estuche, lo que hacen es ponerle una funda para poder ir a lo del profe en bicicleta o con algo un poco más cómodo, caminando sin tener que andar con el estuche que es bastante más pesado. Pero bueno, lo bueno es que traiga estuche. Viene un modelo de esta guitarra también con ecualizador que se puede enchufar, así que también está la posibilidad de usarla enchufada si compras ese modelo que viene con ecualizador. Este modelo Dream-Off de guitarras acústicas de Fender, bajo su tapa de abeto, tiene una cruceta en forma de X que le da robustez al sonido. Eso en muchas marcas y más que nada en las grandes marcas, en las conocidas como Ibanez,
Como Guild vienen todas con estos refuerzos, inclusive a veces en B también trae algún abanico en su estructura. Bueno, trae unas clavijitas blindadas, se ve que no son gran clavija, es como una imitación de Goto, pero bien terminada, teniendo en cuenta que estas guitarras son bajo licencia Fender, pero son fabricadas y llegadas desde China. Pero bueno, nada, es muy buena opción para arrancar. Realmente yo escucho que el sonido es cristalino, tiene buenos medios, tiene buenos graves. Esto lo he notado también en guitarras Yamaha, o les voy a decir una opción más barata. La posibilidad de Cort, tengan en cuenta esa marca cuando están buscando alguna guitarra estudio Cort. Hay veces que ofrece por el mismo valor de la más económica de Fender o de Yamaha o de alguna de las marcas conocidas, Cort te puede ofrecer por ahí alguna guitarra como la 510 o la 810 que pueden tener un sonido igual o mejor, y tal vez accesorios y maderas igual o mejor. Según dicen o escuché por ahí, las guitarras Cort se están fabricando en la fábrica de Ibanez. Si vemos, de hecho hay modelos muy parecidos, la X100 o X1 que venían, son esos diseños muy parecidos a Ibanez. En las guitarras acústicas también se nota alguna similitud y traen maderas open pore, terminaciones satín, incrustaciones nacaradas o carey dentro de su caja. Es muy buena opción Cort, siempre lo digo, siempre lo nombro. Todo depende a qué precio lo encuentres en tu ciudad o en tu país o en tu provincia. Muy buena opción esta Fender, la tenemos en dos colores, también está en terminaciones fumada, un poco más onda Chicago, onda blues. También viene en negro, que no me alcanzan las manos para agarrarla, pero también la tenemos por aquí. Son muy buena opción si están buscando guitarras. Vean esto y como les decía, también busquen en Cort a ver qué puede haber. Bueno gente, una de las únicas contras que yo veo con respecto a Fender es que en Argentina Fender tomó la decisión de solo vender las guitarras en una casa central. Lo mismo pasa con Gibson. Eso hace a que no sea una posibilidad federal, de que no llegue a todas las casas de instrumentos del país. Entonces el chico que vive, hablando de Argentina, ¿no?, que vive en Santa Cruz o en Jujuy, no tiene la posibilidad de comprar una guitarra y probarla. Se tiene que hacer un viaje terriblemente largo hasta provincia de Buenos Aires o hasta Capital Federal para comprarlo en la casa de música oficial de Fender o Gibson también, que tiene este tipo de venta. Me parece un poco injusto para los músicos y los chicos que están aprendiendo en otras provincias no venderle guitarras a las distribuidoras musicales de cada provincia. Pero bueno, supuestamente esto es algo que dispone Fender desde su casa central, y lo mismo con Gibson. No sabemos cuál es la razón, nos gustaría que alguien, si lo sabe, nos deje en los comentarios por qué sucede esto de que se venden solamente en su casa central. Esta guitarra es una guitarra de aproximadamente $200. Es una opción por ese valor muy copada, teniendo en cuenta la situación económica de Argentina. Y si tenés esta guitarra y nos podés dejar un poco de info o cómo te resultó a través del tiempo el funcionamiento de esta guitarra, nos viene bárbaro para todos los usuarios del canal.
para que sigamos en este camino de hacer videos para todos ustedes, necesitamos que se suscriban al canal, nos dejen un me gusta, un like, un comentario y activen las notificaciones. Eso va a hacer a que nosotros podamos seguir adelante con estos tutoriales. Muchas gracias a todos los mensajes que llegan. No podemos contestar a todos, siempre lo digo. Así que, gente querida, nos vemos en el próximo tutorial de la sala de instrumentos. Nos vemos hasta la próxima.